María Victoria estaba radiante el día de su boda. Vestido blanco, flores frescas, una sonrisa que iluminaba el lugar. Pero, en un giro inesperado, su felicidad se desvaneció en un instante. Rubén Cepeda Novelo, su esposo, murió esa misma noche. Nadie sabe cómo ni por qué. La alegría se convirtió en un eco de dolor. ¿Qué pudo haber pasado en esas horas cruciales? La pregunta atormenta a María Victoria. ¿Fue un accidente? ¿O algo más oscuro se escondía detrás de su sonrisa? Incertidumbre la consume. Cada rincón de su hogar le recuerda a Rubén. Cada risa compartida se transforma en un susurro de lo que pudo ser. La boda, un momento de unión, se tornó en un símbolo de pérdida. María Victoria se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería seguir adelante con su vida o aferrarse a la memoria de Rubén? La presión de la sociedad la empuja a olvidar, pero su corazón grita por respuestas. Las noches son las más difíciles. En la oscuridad, los recuerdos la asaltan. La risa de Rubén, su abrazo cálido, su mirada llena de amor. Pero también hay sombras. ¿Qué secretos guardaba Rubén? ¿Por qué su muerte es un misterio? María Victoria se siente atrapada entre el amor y la traición. La búsqueda de la verdad se convierte en su única salvación. Pero, ¿qué pasará si descubre algo que no quiere saber? La línea entre el amor y el dolor se desdibuja. La boda de María Victoria no fue solo un evento. Fue el inicio de una tormenta emocional. La pregunta persiste. ¿Puede el amor sobrevivir a la muerte? ¿O es solo un recuerdo que se desvanecerá con el tiempo? La respuesta podría cambiarlo todo. María Victoria estaba nerviosa. La música sonaba a su alrededor, pero su mente estaba en otro lugar. Era 1957, y el programa revista musical Nescafé era el epicentro de la cultura. Las luces brillaban intensamente, y el público aplaudía con entusiasmo. Sin embargo, en medio de esa euforia, ella solo podía pensar en Rubén. Él era un hombre carismático, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, algo cambió en ella. Pero, ¿por qué se sentía así? ¿Por qué un simple encuentro podía desatar un torbellino de emociones? La atracción era innegable, pero había algo más profundo, un eco de advertencias en su interior. Rubén le había prometido que no se detendría hasta tenerla a su lado. Esa promesa resonaba en su mente como un mantra. Pero, ¿qué significaba realmente? ¿Era amor o una obsesión disfrazada? María Victoria se debatía entre el deseo y el miedo. La idea de ser deseada era embriagadora, pero también aterradora. ¿Podía confiar en él? ¿Podía confiar en él? ¿O era solo un juego más en el mundo del espectáculo? Mientras el programa avanzaba, su corazón latía con fuerza. Las luces parpadeaban, y el sonido de la música se mezclaba con sus pensamientos. Recordó las historias de amor que había escuchado, aquellas que terminaban en tragedia. ¿Sería ella la próxima? La duda la consumía. Rubén parecía perfecto, pero la perfección a menudo ocultaba sombras. María Victoria observó cómo él interactuaba con otros. Su risa era contagiosa, su energía magnética, pero en su interior una voz susurraba: «Ten cuidado». Había algo en su mirada que la inquietaba. Era como si Rubén estuviera buscando algo más que amor. Parecía ansioso por poseerla, por hacerla suya a cualquier costo. La tensión crecía. Cada vez que él se acercaba, su corazón se aceleraba, pero también sentía un escalofrío. ¿Era eso lo que quería? ¿Ser parte de su mundo o perderse en él? La lucha interna era feroz. María Victoria quería creer en el amor, en la posibilidad de un futuro juntos, pero la sombra de la duda se cernía sobre ella. En un momento de claridad se preguntó: ¿qué pasaría si me entrego por completo? La idea la aterraba. ¿Y si Rubén no era quien decía ser? ¿Y si su promesa era solo una ilusión? La presión aumentaba, y la necesidad de tomar una decisión se hacía inminente. Debía arriesgarse a amar o proteger su corazón. Mientras el programa llegaba a su fin, la música se desvanecía, pero su conflicto interno seguía en pie.
María Victoria miró a Rubén, quien la observaba con intensidad. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y determinación. En ese instante, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta la atormentaba. ¿Qué haría si él no cumplía su promesa? La idea de ser abandonada, de ser solo un capítulo en su vida, la llenaba de pavor. Pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. ¿Y si Rubén realmente la amaba? ¿Y si su promesa era sincera? El dilema la consumía. María Victoria sabía que el amor podía ser hermoso, pero también destructivo. La dualidad de sus sentimientos la mantenía en un estado de alerta constante. Cada sonrisa de Rubén era un recordatorio de lo que podría ser, pero también de lo que podría perder. Finalmente, la música se detuvo. El público estalló en aplausos, pero para ella, el ruido se desvaneció. Solo podía escuchar el latido de su corazón y la voz de su conciencia. La decisión estaba en sus manos. ¿Se atrevería a dar el salto? ¿O se quedaría en la seguridad de su soledad? María Victoria respiró hondo. La vida es un riesgo, pensó. Pero, ¿estaba lista para arriesgarlo todo por un amor incierto? La respuesta no era clara. La lucha entre el deseo y el miedo continuaba, y el futuro se presentaba como un vasto océano de posibilidades. ¿Qué camino elegiría? La historia apenas comenzaba, y el destino de su corazón pendía de un hilo. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Era el 28 de septiembre de 1957, y Rubén había decidido que ese día sería el más importante de sus vidas. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en la sala. María Victoria, ajena a lo que estaba por suceder, se preparaba para una noche en el teatro. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer hermosa, con tubos en el pelo, y una bata que la hacía parecer más una actriz en un ensayo que una novia. Rubén entró sin previo aviso. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de amor y miedo. La imagen de María Victoria, lista para salir, lo golpeó como un rayo. ¿Cómo podía dejarla ir? La idea de perderla lo consumía. En su mente, la pregunta resonaba. ¿Qué es más importante? ¿El amor o la tradición? María Victoria se giró, sorprendida. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Rubén sabía que debía actuar. La urgencia lo empujó a proponerle matrimonio en ese mismo momento. La idea era absurda, pero el amor lo cegaba. ¿Podía realmente casarse con ella en esas condiciones? La bata, los tubos, todo parecía un mal sueño. Ella lo miró, confundida. La risa que había llenado su hogar se convirtió en un silencio inquietante. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿Por qué ahora? La vida que había imaginado, llena de glamour y elegancia, se desmoronaba ante sus ojos. Pero había algo en la mirada de Rubén que la atrapó. Era una mezcla de desesperación y devoción. ¿Podía rechazarlo? Mientras Rubén hablaba, sus palabras se entrelazaban con la angustia de María Victoria. No hay un momento perfecto para el amor, decía, pero en su interior, la duda crecía. El reloj en la pared marcaba el tiempo. Cada segundo se sentía como una eternidad. La presión aumentaba. Rubén, sintiendo que el tiempo se le escapaba, se arrodilló. La escena era surrealista. Un hombre de rodillas, en una sala desordenada, con una mujer en bata. La imagen era un reflejo de su propia lucha interna. ¿Era este el camino correcto? María Victoria sintió que su corazón se dividía. Por un lado, el amor que sentía por Rubén era innegable. Pero por otro, la idea de una boda sin preparación la aterraba. La tradición pesaba sobre sus hombros. ¿Podía aceptar un futuro incierto? La pregunta la atormentaba. ¿Qué pasará si me arrepiento? Rubén.
Sintiendo su vacilación, tomó su mano. No tienes que decidir ahora, dijo, aunque sabía que su propia necesidad de respuesta era urgente. La presión de la decisión se cernía sobre ellos como una tormenta. La sala se llenó de un silencio abrumador, donde cada respiración parecía un eco de sus dudas. María Victoria miró hacia la ventana. El cielo se oscurecía, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Era un recordatorio de lo que podría ser su vida. Pero, ¿a qué costo? La lucha entre el deseo y la razón la desgastaba. Podía arriesgarse a perderlo todo por un impulso. Finalmente Rubén rompió el silencio. Te amo y eso es suficiente para mí. Sus palabras resonaron en el aire, pero también dejaron una huella de miedo. ¿Era suficiente el amor para construir una vida juntos? La pregunta se convirtió en un grillete que la mantenía atada a su indecisión. María Victoria sintió que el tiempo se detuvo. La decisión estaba en sus manos, pero el peso de la tradición y las expectativas la abrumaban. ¿Podía aceptar una boda sin el glamour que había soñado? La lucha interna se intensificaba. La imagen de una vida juntos, llena de amor, chocaba con la realidad de una ceremonia improvisada. Rubén, aún de rodillas, la miraba con esperanza. Su amor era genuino. Pero la incertidumbre de María Victoria era un abismo. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué es más importante, el amor o la tradición? La respuesta no era sencilla, y el destino de ambos pendía de un hilo. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció. Todo lo que existía era su conexión, su lucha, y la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La noche se acercaba, y con ella, la posibilidad de un futuro incierto. ¿Se atreverían a dar el salto? ¿Se atreverían a dar el salto? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el tiempo seguía su curso, implacable. María miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía con fuerza, como si el mundo exterior compartiera su dolor. Recordaba a Manuel Gómez, el hombre que había prometido ser su todo y que, al final, solo dejó un vacío. Su relación había comenzado como un sueño, lleno de promesas y risas. Pero pronto las risas se convirtieron en lágrimas. Esther, su hija, era el único rayo de luz en esa tormenta, pero cada vez que miraba a la pequeña, sentía un peso en su corazón. ¿Era justo que su hija creciera en un hogar marcado por la desconfianza? ¿Podría María ofrecerle un futuro mejor? ¿O estaba condenada a repetir los errores del pasado? La pregunta la atormentaba. La decepción amorosa con Manuel había dejado cicatrices profundas. No solo había perdido a un amante, sino también a un amigo. La traición había sido brutal. Las promesas de amor eterno se desvanecieron en el aire, como el humo de un cigarrillo. María había creído en él. Había entregado su corazón sin pero él eligió el camino de la infidelidad. Cada vez que pensaba en Manuel, una mezcla de rabia y tristeza la invadía. ¿Por qué había sido tan ciega? ¿Por qué no vio las señales? La culpa la consumía. Se preguntaba si si su amor no había sido suficiente. Esa herida nunca sanaría. Ahora, con Rubén en su vida, la situación se complicaba. Rubén era todo lo que Manuel no había. Cariñoso, atento y sobre todo, pero María luchaba con sus propios demonios. ¿Podía confiar en él? ¿Era posible amar de nuevo sin el miedo a ser herida? Cada vez que Rubén le sonreía, una parte de ella se alegraba, pero otra parte se cerraba en banda. La idea de casarse con Rubén la llenaba de ansiedad. Era un paso que nunca había imaginado dar de nuevo. La imagen de su boda con Manuel la perseguía. La felicidad que había sentido en ese día se había convertido en una burla cruel. ¿Podría arriesgarse a volver a vivir esa experiencia? ¿Y si todo terminaba en otra decepción? María se sentía atrapada entre el deseo de ser feliz y el miedo a perderlo todo otra vez. La voz de su madre resonaba en su mente. No te entregues sin reservas, hija. El amor puede ser un arma de doble filo. Esa advertencia la había acompañado durante años, y ahora, en este momento crucial, se sentía más real que nunca. Mientras la lluvia seguía cayendo, María recordó las noches en las que lloraba en silencio, abrazando a Esther mientras la pequeña dormía. La fragilidad de su situación la asustaba. ¿Estaba lista para abrir su corazón de nuevo?
¿Y podía permitir que Rubén entrara en su vida sin las sombras del pasado? Cada vez que Rubén le hablaba de su futuro juntos, María sonreía, pero en su interior una tormenta se desataba. La imagen de su vida con él era hermosa, pero el eco de su pasado la mantenía alerta. ¿Y si él también la traicionaba? ¿Y si Esther sufría las consecuencias de su elección? María sabía que debía tomar una decisión, pero el dilema la consumía. Debía seguir adelante y arriesgarse a ser feliz, o protegerse y permanecer en la sombra de su dolor. La lucha interna era feroz. Cada día se sentía más dividida. La lluvia cesó, pero el conflicto en su corazón persistía. Miró a Esther, que jugaba inocentemente en el suelo. La pequeña era su razón para luchar, su motivación para encontrar la felicidad. Pero, ¿era suficiente? ¿Podía María arriesgar su corazón por el bien de su hija? La respuesta no era sencilla. El amor era un camino lleno de espinas, y María lo sabía, pero también sabía que la vida era corta. Podía permitirse vivir con miedo. La decisión estaba en sus manos. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Sería capaz de amar de nuevo sin perderse a sí misma en el proceso? Con cada latido de su corazón, la tensión aumentaba. María se encontraba en una encrucijada. La vida le ofrecía una segunda oportunidad, pero el pasado la mantenía cautiva. ¿Qué camino elegiría? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el miedo seguía siendo un poderoso adversario. María miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras las montañas. La luz dorada iluminaba su rostro, pero su corazón estaba en sombras. Durante 17 años, Rubén había sido su compañero, su amor, su refugio. La música que creaban juntos llenaba su hogar de alegría, pero había un silencio que nunca se rompía, un silencio que hablaba de secretos. Rubén siempre había sido un hombre enigmático. Su risa era contagiosa, su pasión por la música, desbordante. Pero había momentos en que su mirada se perdía, como si estuviera atrapado en un mundo del que ella no formaba parte. María sentía que había algo más, algo que él no podía compartir. ¿Por qué no podía abrirse completamente? ¿Qué lo atormentaba? La sombra de la muerte siempre había estado presente en su vida. Desde el primer día que se conocieron, Rubén había hablado de la fragilidad de la vida. Todo puede cambiar en un instante, decía. María pensaba que era una forma de apreciar cada momento, pero con el tiempo comenzó a preguntarse si había algo más detrás de esas palabras. ¿Acaso sabía algo que ella ignoraba? Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Rubén se sentó al piano. Las notas flotaban en el aire, llenando el espacio con una melancolía profunda. María se acercó, sintiendo la tensión en el ambiente. ¿Qué te preocupa?, le preguntó. Él sonrió, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Nada. Solo la música, respondió. Pero María sabía que no era cierto. Había un abismo entre ellos, un abismo que crecía con cada día que pasaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. María comenzó a investigar. Buscó en viejas cartas, en fotos, en recuerdos. Cada descubrimiento la acercaba más a la verdad, pero también la alejaba de Rubén. Era correcto buscar lo que él había decidido ocultar. La duda la consumía. ¿Qué haría si descubría algo que cambiaría todo? Una tarde, encontró un diario escondido en el desván. Las páginas estaban llenas de pensamientos oscuros, de miedos y anhelos. Rubén había escrito sobre su infancia, sobre un evento traumático que había marcado su vida, una pérdida que lo había dejado con cicatrices invisibles. María sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué nunca le había contado? ¿Por qué había llevado ese peso solo? La revelación la golpeó con fuerza. Comprendió que Rubén había estado luchando contra demonios internos, que su amor por ella era un refugio, pero también una carga. La música que compartían era su forma de sanar, de escapar. Pero, ¿podría ella ser suficiente para ayudarlo a enfrentar su pasado?
La noche siguiente, María decidió confrontarlo. Se sentaron en la sala. Rubén, hay algo que necesito saber, comenzó. Él la miró. Su expresión cambió. ¿Qué has encontrado?, preguntó con voz temblorosa. El miedo en sus ojos era palpable. María sintió que el aire se volvía denso. Tu diario. Sé lo que has estado ocultando. Rubén se quedó en silencio. Su rostro se tornó pálido. No quería que lo supieras, murmuró. No quería que mi pasado arruinara nuestro presente. María sintió una mezcla de tristeza y compasión. Pero somos un equipo. No puedes cargar esto solo. La lucha interna de Rubén era evidente. Debería abrirse y arriesgarse a perderla, o seguir ocultando su verdad y mantenerla a salvo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de María. Te amo, Rubén. Te amo, Rubén. Pero no puedo vivir en la oscuridad. Necesito saber quién eres realmente. La tensión era palpable. El tiempo parecía detenerse. Rubén cerró los ojos, como si estuviera buscando la fuerza para hablar. Hay cosas que no puedo cambiar, María. Cosas que me persiguen. La música que solía ser su refugio, ahora se sentía como una prisión. María se dio cuenta de que el amor no siempre es suficiente. A veces, se necesita valentía para enfrentar la verdad. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿Podría su amor sobrevivir a la revelación de los secretos más oscuros de Rubén? ¿O la verdad los separaría para siempre? La noche se volvió más oscura, y el eco de sus corazones resonaba en la habitación. La lucha entre el amor y el miedo se intensificaba. María sabía que el destino de ambos pendía de un hilo. ¿Qué camino elegirían? La respuesta estaba en el aire, esperando ser revelada. El 15 de junio de 1974, el mundo de María Victoria se desmoronó. Rubén, su gran amor, había partido sin aviso. La noticia llegó como un rayo en un día despejado. Un instante de felicidad y al siguiente, un abismo de dolor. La causa de su muerte era un misterio. Nadie sabía qué había sucedido realmente. Esa incertidumbre la consumía. María Victoria se sentó en la cama, rodeada de recuerdos, las risas compartidas, los sueños construidos juntos, todo parecía desvanecerse en el aire. La habitación estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. ¿Por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? La pregunta la atormentaba. Cada rincón de su hogar le recordaba a él. La chaqueta que había dejado sobre la silla, el libro que nunca terminó de leer. Todo la perseguía. El dolor era palpable. Se sentía atrapada en una niebla densa. La vida continuaba, pero ella se sentía como un espectro. Las calles que solían ser su refugio, ahora eran un laberinto de soledad. La gente pasaba a su lado, ajena a su sufrimiento. ¿Cómo podían seguir adelante? ¿Cómo podían reír y vivir cuando ella estaba atrapada en su propio infierno? María Victoria comenzó a cuestionar su propia existencia. ¿Era posible amar tanto y perderlo todo en un instante? La vida parecía una broma cruel. Se sentía culpable por seguir respirando, por seguir viviendo. Cada sonrisa que veía en otros la llenaba de rabia. ¿Cómo podían ser tan felices? La vida le había robado su razón de ser. Las noches eran las más difíciles. Se despertaba en medio de la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza. La ausencia de Rubén era un eco ensordecedor. Se preguntaba si él la había dejado por su propia voluntad. Había algo que ella no supo ver. Alguna señal que ignoró. La culpa la devoraba. Se sentía responsable de su destino, como si su amor no hubiera sido suficiente para mantenerlo a su lado. Un día, mientras caminaba por el parque donde solían pasear, se encontró con una pareja. Se reían, compartían miradas cómplices. Un puñal atravesó su corazón. ¿Por qué ellos podían disfrutar de lo que ella había perdido? La vida parecía injusta. Se sentó en un banco, las lágrimas brotando sin control. La tristeza la envolvía como una manta pesada. En ese momento, una anciana se acercó. Con una mirada sabia, le preguntó qué le pasaba. María Victoria, entre sollozos, le contó su historia. La anciana,
La escuchó con atención. Luego, con voz suave, le dijo: el amor nunca muere. Rubén vive en ti, en tus recuerdos, en cada latido de tu corazón. Esas palabras resonaron en su mente. ¿Era posible que el amor pudiera trascender la muerte? María Victoria comenzó a reflexionar. Podía encontrar consuelo en el amor que había compartido. Podía honrar su memoria viviendo plenamente. La idea la asustaba. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería aferrarse al dolor, como si eso la mantuviera conectada a Rubén. Por otro, sabía que él no querría verla sufrir. Los días se convirtieron en semanas. María Victoria decidió enfrentar su dolor. Comenzó a escribir cartas a Rubén. Le contaba sobre su día, sus pensamientos, sus miedos. Era una forma de mantenerlo vivo. Cada palabra era un acto de amor. Poco a poco, la carga comenzó a aligerarse. La escritura se convirtió en su refugio. Sin embargo, la pregunta seguía acechando. ¿Podía realmente seguir adelante? La lucha entre el amor y el dolor era constante. A veces se sentía traidora por pensar en un futuro sin él. Pero en otras ocasiones, la idea de vivir por los dos la llenaba de esperanza. ¿Podía encontrar un nuevo propósito? María Victoria decidió que sí. Comenzó a ayudar a otros que habían perdido a sus seres queridos. Compartía su historia, su dolor, su amor. En cada encuentro, sentía que Rubén estaba a su lado, sonriendo. La conexión nunca se rompió. Aprendió que el amor verdadero no conoce límites. El 15 de junio de 1974, marcó el final de una vida, pero también el comienzo de otra. La lucha interna de María Victoria la transformó. Aprendió a vivir con el dolor, a abrazar los recuerdos y a encontrar la belleza en la tristeza. La vida continuaba, y con ella, el amor que nunca se iría. María Victoria miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. Las gotas de lluvia caían como sus lágrimas silenciosas pero constantes. Había un vacío en su corazón, un eco de risas que una vez llenaron su hogar. Su amor, su compañero, había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo se puede amar a alguien que ya no está? Esa pregunta la atormentaba. Cada rincón de la casa le recordaba a él. La silla en la que solía sentarse, el aroma de su perfume en la almohada. Todo parecía un cruel recordatorio de lo que había perdido. María Victoria se sentía atrapada en un laberinto de recuerdos. La felicidad que una vez conoció se había convertido en una sombra. ¿Era posible seguir adelante cuando el amor se desvanecía como un susurro en el viento? Mientras la lluvia caía, su mente viajaba a los momentos felices, las risas compartidas, las promesas susurradas bajo las estrellas. Pero ahora, esas memorias eran dagas que la atravesaban. La ausencia de su amor era un peso que no podía soportar. Se preguntaba si alguna vez podría volver a sentir alegría. ¿Era el amor un regalo o una maldición? María Victoria se levantó y caminó hacia el espejo. Miró su reflejo, buscando respuestas en sus propios ojos. ¿Quién era ella sin él? La mujer que una vez fue, llena de sueños y esperanzas, parecía un recuerdo distante. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería aferrarse a lo que había perdido. Por otro, sabía que debía dejarlo ir. Pero, ¿cómo se deja ir un amor que ha sido tan profundo? La noche llegó y con ella, la soledad. Se sentó en el sofá, rodeada de silencio. La televisión estaba apagada, pero su mente no podía descansar. Pensamientos oscuros la invadían. ¿Y si nunca lo volvía a ver? ¿Y si su amor se había desvanecido para siempre? La angustia la consumía. La idea de que él había encontrado a alguien más la desgarraba. ¿Era posible que su amor no hubiera sido suficiente? María Victoria se levantó de nuevo, esta vez con determinación. Necesitaba respuestas. Decidió buscarlo. No importaba el costo. La búsqueda de la verdad la impulsaba. ¿Qué había pasado?
¿Por qué se había ido sin una palabra? La incertidumbre era un monstruo que devoraba su paz. Se vistió y salió a la calle. La lluvia seguía cayendo, pero esta vez no le importaba. Tenía que encontrarlo. Mientras caminaba, su mente se llenaba de preguntas. Cada paso era un recordatorio de su dolor. La ciudad estaba viva, pero ella se sentía como un fantasma. La gente pasaba a su lado, ajena a su sufrimiento. ¿Cómo podían seguir adelante sin saber lo que ella sabía? La búsqueda de su amor se convirtió en una obsesión. Cada rostro que veía era un posible reflejo de él. La esperanza y la desesperación luchaban dentro de ella. Finalmente, llegó a un café donde solían ir juntos. El lugar estaba lleno de recuerdos. Se sentó en una mesa, el mismo lugar donde él le había confesado su amor. La nostalgia la golpeó con fuerza. ¿Por qué había dejado que el miedo se interpusiera entre ellos? La duda la consumía. ¿Había algo que ella podría haber hecho para evitar su partida? Mientras tomaba un sorbo de café, su mente se llenó de imágenes. Su risa, su mirada, la forma en que la hacía sentir. Pero también recordó las discusiones, los momentos de tensión. El amor no siempre es perfecto. A veces duele. ¿Era posible que su amor hubiera sido tan hermoso como doloroso? Esa dualidad la atormentaba. ¿Podía amar y sufrir al mismo tiempo? María Victoria se dio cuenta de que su búsqueda no era solo por él, sino por ella misma. Necesitaba entender su propio corazón. La lucha interna era un viaje hacia la autocomprensión. ¿Podía perdonarse por lo que había pasado? ¿Podía encontrar la paz en medio del caos? La respuesta no era sencilla, pero sabía que debía intentarlo. Con cada lágrima que caía, se sentía más ligera. La tristeza era parte de su historia, pero no la definiría. El amor, aunque doloroso, había sido real. Y eso era suficiente. María Victoria se levantó, decidida a enfrentar su futuro. La búsqueda de su amor la había llevado a un viaje inesperado, el descubrimiento de sí misma. ¿Qué harías tú si tu amor se desvaneciera sin explicación? La respuesta estaba en el corazón de cada uno.